Baruch Adonai Mevorach, Baruch Adonai Mevorach Leolam Baed, Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher bajarbanu mikol ha'amim natan lanu toratu, Baruch Adonai notena Torah. Bendigan al Eterno quien es bendito. Bendito es el Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Pueden tomar asiento. Bueno, ¿quieren almorzar a las 4 o 5 de la tarde, 6 de la tarde? ¿Qué hora almorzamos? ¿A la 1? María tiene más hambre del elemento material que del espiritual. Tenés tiempo hasta Kipur para ser perdonada. Bueno. Muy bien. Ayer vimos una parte de la Parashá Shabua. Estamos en Parashá Korah, Coré para los amigos. La porción semanal es Coré o Korah. Estamos en Sefer Bamidbar, el libro de Números, capítulo 16, 1 en adelante. Es una Parashá que habla de temas muy duros. Lo tiene que ver con la soberbia y con la división. Tiene que ver con no aceptar a dónde Dios nos puso a cada uno. Tiene que ver con lo que yo quiero y no lo que quiere Dios. Tiene que ver con que no me importan los dones o la bendición que Dios me dio. Yo quiero hacer lo que a mí se me da la gana y que me pongan donde yo quiero. No es muy conocido eso, ¿no? Lamentablemente es muy conocido y el ser humano no ha cambiado. Es la condición humana desde siempre. Solamente cuando nos entregamos realmente al Señor podemos cambiar eso. No hay otra forma. El ser humano por el ser humano en sí termina siempre en esto. 16.1 de Sefer Bamidbar, Números. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, tomaron gente. Coraj, o Coré, era primo hermano de Moshe. Era descendiente de Keat, de los coatitas. Y su familia era de los más importantes de las familias levitas. Fue elegido como uno de los portadores del arca, y además de él descendió el profeta Shmuel. Datán y Abiram eran de la tribu de Reubén. Los que en Egipto fueron los informadores de que Moisés había matado al egipcio. Fueron los que lo denunciaron ante los egipcios a Moisés. Fueron los que en el mar de los juncos incitaron a volver a Egipto. Fueron los que en Shabbat fueron a recoger maná en el desierto. ¿Vieron el pedrigué de esta gente? Maravilloso, ¿eh? Ya por el hecho de ser rubenitas, ya venían con un pedrigué de aquellos. Un motivo para que la tribu de Reubén participe en esta revuelta de Korah fue que Reubén, si se acuerdan la historia bíblica, fue destituido como primogénito por Jacob, su padre, porque había mancillado el lecho paterno, se acostó con la concubina de su padre. Y se le quitó la primogenitura y se le dio a Yehudá.
fue reemplazado por Yosef. Y por esto se aliaron con Koraj. Eso lo pueden buscar en Bereshit, Génesis 35, 22 y 49, 3 y 4. 16:2. Y se levantaron contra Moshe con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo y hombres de renombre, es decir, gente influyente, gente con poder, los que tenían que dar el ejemplo. Y el ejemplo que dieron es que sean destruidos por Dios. Bamidbar 12:3, Números 12:3, dice, Moshe era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es decir, está diciendo que Moisés era humilde. En hebreo era Anav Meod, muy, muy modesto, más que todo hombre sobre la faz de la tierra. El rabino Beyaye Ben Asher, comentarista de la Torah, dice que uno de los dos pecados que cometió Koraj había sido los fuertes celos que le provocaba la grandeza de Moshe. Siendo los celos considerados una enfermedad incurable, conduciría a la eliminación de su rival o suicidio, y acá ocurrió la autodestrucción. Él tenía celos, envidia de Moshe. No por culpa de Moshe, por culpa de él. Moshe era un hombre sencillo, sumiso. Él no quería ocupar el cargo que Dios le dio. Él le dijo, pone a otro, yo soy lento de palabra. Era tartamudo. Dios se enojó con él en ese momento. A Koraj se lo asocia en la revuelta contra Moshe cuando el becerro de oro. Cuando los primogénitos, porque él era primogénito, Koraj además, fueron reemplazados por la tribu de Leví, porque fue la tribu de Leví la única que no se plegó al becerro de oro. También en la revuelta de los 12 espías, Koraj tuvo que ver. Lo vimos hace poco, los 12 espías. Y por este motivo anduvieron 40 años por el desierto. Fue tan probada la muerte de Moshe que fue elegido por Dios contra su voluntad, como lo dije recién. Moisés no quería esto. Dios lo puso obligado. 16:3. Se juntaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros. Toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os encumbráis vosotros sobre la congregación de Adonai? O sea, le están diciendo a Moisés que él se puso encima de la congregación, no que Dios lo puso. Esto es gravísimo. Como que Moshe y Aarón se consideran a sí mismos demasiado grandes y eso considera a Koraj y su séquito. Koraj estaba muy seguro de sí mismo a raíz de su riqueza, era un hombre muy poderoso, muy rico. Se sentía bendecido por Dios y favorecido, ya que le proveyó riqueza según su parecer. Vamos a ver por qué era tan rico Koraj. Los otros levitas eran pobres. Acuérdense que los levitas no tenían heredad. Cuando la repartición de la tierra en Canaán, la única tribu que no podía tomar tierras eran los levitas. Los levitas no podían tomar tierra, esto lo he explicado, pero vamos a explicar, por una sencilla razón. Si hubieran tomado tierras, iban a tener que trabajar esa tierra y ocuparse de lo material. Los levitas tenían la función de servir en el templo todo el tiempo. No tenían que pensar más que en el servicio a Dios. Los levitas están divididos en dos partes, los sacerdotes, que eran levitas, Aarón venía de la tribu de Leví, y los servidores del templo, después fueron los músicos del templo también. Tenían que estar su mente sola en el servicio a Dios, ninguna otra cosa. Y el pueblo los tenía que sustentar. Por eso recibían tierras y recibían bienes y los levitas nada. El pueblo tenía que sustentar a los servidores de Dios. Su función era estar al servicio de Dios todo el tiempo. No podían pensar en otra cosa. Por eso los levitas no tenían heredad. La heredad de los levitas, ¿cuál fue? Dios. Dios mismo era la heredad de los levitas.
Los levitas no transportaron ni oro ni plata de Egipto, nada, porque las riquezas que sacaron de Egipto eran para los que trabajaron como esclavos. Los levitas no trabajaron como esclavos. Los levitas no eran esclavos. Ellos no sirvieron como esclavos, entonces no les correspondía el oro y la riqueza que se llevaron, porque lo que Dios estableció que se lleven las riquezas de Egipto, que los egipcios se los dieron para que se vayan, era la indemnización por tantos años de esclavitud. Pero los levitas no, porque no fueron esclavos. Por eso Moshe dijo al pueblo que despojara de riqueza a los egipcios solamente los que trabajaron como esclavos. Durante la travesía del desierto los levitas vivieron sin medios, se dedicaban solamente a lo espiritual, no tenían medios, no tenían un centavo. Coraj estaba hambriento de dinero siempre, ya su naturaleza era así. Él fue el tesorero de Faraón, Coraj. Pero no por eso tenía riqueza, ganó bien. Dios permitió que Coraj descubriera una parte de los tesoros que había dejado escondido José en Egipto. Coraj fue el único que tomó los tesoros que estaban guardados de José, de Yosef. Por eso era rico. Dios le permitió eso a Coraj. Porque era tanta la desesperación de Coraj por el poder y el dinero que Dios se lo permitió, a ver qué hacía con eso. Dios quería ver qué hacía Coraj con eso para que Coraj vea lo que hacía con eso. Dios nos prueba para nosotros, como siempre digo. Por esto era una de las personas más ricas de la comunidad, Coraj, el que más bienes tenía. Al creerse tan importante, sufrió el castigo de los vanidosos. Y Dios lo eliminó. El castigo es midá que neged midá, medida por medida. De acuerdo a lo que hago es lo que recibo. Si mi pecado es muy grande, recibo un castigo muy grande. Si mi pecado es menor, recibo un castigo menor. Nada quedó de la fortuna de Coraj. Se fue todo junto con los 250. 16:5. Luego habló a Coré y a todos sus equipos y les dijo: mañana mostrará a Adonai quién le pertenece y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escoja lo acercará así. Es el mismo caso de Elías y los 450 profetas de Baal en Monte Carmel. Cuando Elías los desafió a ver a quién avalaba a Dios, y así les fue a los profetas de Baal. 16:6. Hacer esto, tomad los incensarios de Coré y de todo su séquito. 7. Poned fuego en ellos y echad en ellos incienso delante de Adonai mañana. Aquel a quien Adonai escoja, ese será el santo. Estos baste, hijos de Leví. Pero ¿qué pasaba acá? Acá hay una clave. Por eso, para entender esto hay que conocer qué pasaba con el servicio sacerdotal. El fuego lo puede encender solamente el sacerdote, nadie más. Ellos reclamaban el privilegio del sacerdocio, Coré y su séquito. Les dice que hagan lo que quieran hacer y por supuesto, el que lo hiciera, no siendo su función, iba a morir como quien, como Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Fuego extraño. 16:9. ¿Os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a Él para que ministréis en servicio del tabernáculo de Adonai y estéis delante de la congregación para ministrarles? Esto les recrimina a Moshe a ellos. En 16:10, Moshe lo increpa y dice, además de poder, ustedes, porque
Coré y su séquito y su familia eran los que trasladaban el arca del pacto. Tenían ese privilegio, esa bendición. Solamente ellos podían tocarlo. Y Moisés en el 10 le dice, ¿también querés el sacerdocio? ¿Querés todo? (16:11). Por tanto, tú y todos tus séquitos sois los que os juntáis contra Adonai. Porque, ¿quién es Aarón para que contra él murmuréis? Bamidbar 26:9 dice que Coraj, números de 26:9, dice que Coraj y su asamblea contendieron con Dios, no con Moisés. Acá es muy claro el tema. ¿Se acuerdan cuando los fariseos le dicen al Señor que blasfemaba las leyes de Moisés? Nunca le dijeron que blasfemaba las leyes de Dios. Nunca. No está escrito eso. Siempre era que blasfemaba las leyes de Moisés porque le idolatraban a Moisés. Acá lo que está pasando, que lo increpan a Moisés, porque no se animaban a increparlo a Dios. Moisés era la cara visible, pero con Dios no se iban a meter porque les daba miedo. Pero al juzgarlo hacia Moisés, puesto por Dios, lo que están haciendo es ir contra Dios mismo. Por lo tanto, contra la Torá. 16:14. Tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. 19. Ya Coré había reunido contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces el cabot de Adonai, la gloria, desapareció a toda la congregación. 31. Aconteció cuando terminó de decir todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. 32. Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. 33. Ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, los cubrió la tierra y desaparecieron en medio de la congregación. 35. También salió fuego de la presencia de Adonai que consumía a los 250 hombres que ofrecían el incienso. La prueba de lo que decía Moshe era cierto, ya que la tierra fue abierta por Dios mismo. Igual que en el caso de Elías, nada más que no se abrió la tierra. 16:41. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Adonai. Después de todo esto, ahora lo acusan a Moisés de haber matado a las 250 personas. Eso es lo que pasa cuando no queremos asumir nuestras faltas. Y siempre la culpa la tiene otro. Pero esto viene desde el origen. Pues Adán le echó la culpa a Eva. Y Eva a la serpiente dijo, ¿y ahora yo qué hago? ¿A quién culpo yo ahora? Si Abraham hubiera hecho caso a los malajim y hubiera esperado el hijo prometido a través de Sara, Isaac, y no se hubiera ido con Agar, no hubiera nacido Ismael, no estaría el Estado Islámico. El ISIS no existiría. Él a Sara le podía haber dicho que no. Y marcó a la humanidad. Para bien por un montón de cosas, pero de Ismael descendieron. Y él podía haber dicho que no. Eva le podía haber dicho que no a la serpiente y Adán le podía haber dicho que no a Eva. Pero es fácil echar la culpa al otro. Y acá Moshe era el chivo expiatorio, porque con Dios nos iban a animar. El sacrificio de nuestro Señor fue la vanidad del hombre y los intereses mezquinos, fuera de ser el plan de Dios.
la vanidad de Caifás y el César, de que no le toquen sus bienes, sus intereses y sus puestitos, pues el Señor le venía a arrasar con eso. Él era Dios en la tierra, entonces el César no podía ser el Dios y entonces había que eliminar a uno. Caifás, que si el Señor era Dios en la tierra, ya no tenía más funciones que cumplir. Se quedaba sin su puestito. Había que cuidar la quintita y eliminar al que me provocaba molestias. Del 16, 42 al 50, cuenta que volvieron a juzgar a Moisés y hubo una nueva mortandad en manos de Dios. De nuevo, porque lo acusaba a Moisés de matar hasta 250 personas. ¿Y cuántos murieron acá? 14.700 personas. Ya no 250. 14.700 personas murieron ahí. La muerte de estas personas es la muerte de blasfemar la palabra de Dios y blasfemar contra las personas que Dios eligió para ministrar y llevar por el buen camino al pueblo amado de Dios. Es la muerte de blasfemar, porque acá pasaron dos cosas graves. Blasfemar contra las personas que Dios puso, es decir, contra Dios mismo y contra la Torá, porque en la Torá cuenta que Dios lo puso a Moisés a dirigir a su pueblo. Entonces están yendo contra la Torá porque eso dice la Torá. Y contra las personas que Dios eligió para ministrar y llevar por buen camino a su pueblo amado. ¿Y cuál es el pueblo amado de Dios? Inicialmente el pueblo hebreo, el responsable de llevar la palabra de Dios a la humanidad. Pueblo de sacerdotes, que tienen que santificar la tierra con el nombre de Dios. Pero luego surgen, hace 2000 años, los gentiles creyentes. Y hoy en día, todos los que buscan la verdad de Dios, es el pueblo elegido por Dios. Eso no los convierte en hebreos. Los convierte también en hijos de Dios. Con sus diferencias, porque el pueblo que lo conoce a Dios desde los tiempos antiguos es el pueblo hebreo, hace 3500 años. Eso no se modifica. Con el pueblo hebreo Dios hizo el pacto de Monte Sinai, con nadie más, para iluminar a la humanidad. Estos grupos crearon contienda en su pueblo y eso destruye todo progreso y todo camino a Dios. Destruye familias, congregaciones y pueblos. La contienda, el dividir. Por eso hay que velar por la unidad y la sanidad que trae la santidad, exclusivamente. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Es decir, no decir ustedes se pusieron, sino que yo sé que Dios te puso. Hablad la verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Está hablando Pablo, 4:26 de Efesios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo. 4:27, ni des lugar al diablo. Dejar que el sol se ponga sobre nuestro enojo es dar lugar al diablo. Lo dice Pablo, no lo digo yo. Es decir, que si yo tengo un problema con un hermano, antes que se oculte el sol tengo que aclararlo. No dejar juntar que se forme la bola de nieve, como en los aludes. Porque después se va juntando más y más y más y más y nos enfermamos. Y enfermamos a los demás y a una comunidad. Y eso trae destrucción y que entre el enemigo a diezmar una congregación. Dicen los sabios del judaísmo, en el tribunal celestial usualmente no se castiga a nadie más joven de 20 años. Y el Beit Din humano, los tribunales humanos,
no castiga a ningún joven de menos de 13 años. En el caso de incitar mahloket, que es pelea, a un bebé son incluidos en el castigo como pasó en este caso. Acá la tierra se tragó a Coré y a toda su familia, bebés y riquezas y todo, las carpas, todo se tragó. No quedó nada. No quedó ningún rastro de ellos. Todo el que crea o opose una pelea es borrado y no queda ni memoria de él. ¿De dónde es borrado? Del libro de la vida. Y Apocalipsis que dice el que no queda en el libro de la vida, al lago de fuego. Chao, se terminó. Está condenada esa persona. Condenada, el que trae división. Una pelea representa dividir y la división reina del enemigo. Por lo tanto, todo lo que trae división hay que expulsarlo. No se lo considera parte de un grupo humano. Salvo que se arrepienta verdaderamente y muestre que quiere cambiar, y no solo que muestre que quiere cambiar de para, sino que lo hace. Si no lo hace, no sirvió para nada, sigue mintiendo. Primera de Samuel. (12:4). Samuel desciende de Coraj. Miren cómo se da vuelta la taba acá. Dice la Torá que los hijos pagarán la culpa de sus padres hasta la tercera y cuarta generación, a menos que se arrepientan y cambien todo eso. Este es el caso de Samuel. Él revirtió todo eso. Fue un hombre de Dios, hasta su último momento. Y llevaba la sangre de Coraj. Él mostró en todo momento la soberanía de Dios y sus decisiones sobre los hombres. 11:15. Todo el pueblo fue a Gilgal y allí en Gilgal delante de Adonai vistieron a Saúl como rey. Y sacrificaron así ofrendas de paz delante de Adonai y se alegraron mucho, Saúl y todos los de Israel. 12:3. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Adonai y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he aceptado soborno para cerrar los ojos y os lo restituiré. Dice Samuel, y el ungido era Saúl. Delante de Saúl, digan esto, delante del rey, que ustedes quisieron tener. (12:15). Pero si no escucháis la voz de Adonai, si os rebeláis contra sus mandatos, la mano de Adonai estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. 12:20. Pero Samuel dijo al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no dejéis de seguir en pos de Adonai, sino servirle con todo vuestro corazón. 22. Pues Adonai no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Adonai ha querido haceros pueblo suyo. Siempre y cuando vuelvan a sus caminos. Si no, no hay marcha atrás. Vamos a Romanos. (13:1). Difícil Romanos en Corintios, ¿no? (13:1) Romanos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Y quién es la autoridad superior? Dios, el Señor. Y los que Él pone en autoridad. Pero ante todo Dios.
El que se rebela contra la autoridad se rebela contra Dios. Sométase toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Está hablando de las autoridades superiores, o sea, de Dios y de los elegidos realmente por Dios. No de los que dicen ser elegidos por Dios y no lo son. Falsos profetas, falsos predicadores. La obediencia a Dios ante todo. Debemos obedecer a las autoridades en la vida civil personal, pero en la obediencia a Dios nunca sería el hombre, y eso hicieron los apóstoles, nunca siguieron al hombre. Pablo, Pedro y demás. En el judaísmo está establecido que ante todo hay que respetar las leyes del país donde se vive. Eso es así. (13.4) Porque está al servicio de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. 13.6 Pues por esto pagáis también los tributos, por las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. 7 Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo. Es decir, a la FIP hay que pagar, no queda otra. Pero más hay que pagar a la FIP de Dios. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. La palabra kabod que se usa para gloria, la gloria de Dios, también quiere decir respeto, honor. La palabra kabod es honor, gloria y respeto. Tiene 3 acepciones. En Dios está todo incluido. Honor, gloria y respeto. Al que respeto, respeto, al que honra, honra. Está hablando del kabod. Al que honra, honra. ¿Y a quién tenemos que honrar? Al único. Y ahí está todo, no hace falta nada más que eso. Honrando al único está todo incluido. La pregunta clave para nuestras conciencias, ¿y cómo lo honramos? Ignorando que eso se ponga sobre tu enojo, ignorando obedecer las leyes de Dios, ignorando la Torá, ignorando lo que nos enseñan los profetas, ignorando lo que nos enseñan los apóstoles. Diciendo, sí, está muy bien, pero no es para mí. No, para mí no me importa, yo esto no lo voy a permitir. ¿Quiénes somos para permitir o no permitir algo? Esa es mi pregunta. Porque permite o no permite es Dios, nadie más. Y si Dios nos dice aguantátela, aguantátela. Podemos ir a agarrar trompadas a todo el mundo. Porque a Moshe lo querían linchar más o menos. El hombre puesto por Dios. Al que honra, honra. Y el que honra a otro, recibe honra también. Bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. Ahí también está todo encerrado. Conclusión. ¿División o unidad? Y aquí qué bueno y agradable. Sentados los hermanos juntos, porque no es habitar, es sentados. Shevet, la Shevet, sentarse. ¿Cuándo nos sentamos? En Shabbat. ¿Dónde nos sentamos en Shabbat? En el templo. ¿Y qué hacemos? Honramos al Señor. Bendecimos a nuestro hermano.
y hermana, no importa quién. Unidad, habitar en unidad. El pueblo hebreo fue a vivir a Gosén en Egipto, Gosén en castellano. ¿Saben lo que quiere decir Gosén? Bloque, unidad. Unido. Porque Dios le prometió a Abraham, tu pueblo será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, pero como el polvo de la tierra, que se pegotea así, se apelotona. Saquen el polvo de la ropa, a ver si pueden así nomás. Como un pueblo unido. Y lo que crea división corrompe todo. Para que no haya división, tienen que estar los hermanos unidos, en armonía. Y si hay un problema, aclararlo en el momento, o lo antes posible. Y si hay un problema con un anciano, llamarlo aparte, pasa esto. Si hay problema con el rabino o el pastor, llamarlo aparte, pasa esto. Quiero que lo arreglemos. Ah, no, yo con este no. Dios dice que sí. ¿Qué hago? ¿Obedezco a Dios o a mi orgullo y dignidad? Ante Dios no hay dignidad ni orgullo. La dignidad es para Dios. Él es digno de alabar. No el hombre, ni la mujer, ni el chico, ni el perro, ni el gato. Dios. Que el Señor les bendiga.